Buen día, estimados. Nos encontramos aquí para platicar con respecto a un tema que se torna muy interesante hoy en día y desde hace bastante tiempo, pero hoy en día muchos analistas y tomadores de decisiones se encuentran con un propósito de comenzar a tomar decisiones por medio de datos que tienen. Hay muchos retos, muchos impedimentos, igualmente muchos beneficios de hacer esto. Y esta conversación vamos a platicar en base a la experiencia de muchos de nosotros que nos encontramos en esta conversación. Vamos a platicar sobre análisis de datos en general, que es un tema que nos apasiona a todos los que estamos en este momento. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de nosotros y les voy a pasar los controles a cada uno para presentarse. Cambio mi diapositiva en este momento. Primeramente, antes de presentarnos, les voy a dar una introducción al contenido que en sí el contenido contiene lo que viene siendo una perspectiva de los datos. Anteriormente a esto nos vamos a presentar. Después vamos a hablar sobre los beneficios para las empresas de utilizar datos. Seguido vamos a tomarnos bastante tiempo en platicar sobre esos aspectos que se requieren para la transición a la toma de decisiones empresariales utilizando datos. Es en este apartado donde vamos a aportar bastante valor para todos los que están escuchando en este momento. Y por último, vamos a aportar con sugerencias y cerrar nuestra conversación. Como introducción de cada uno de nosotros, estamos aquí los siguientes asistentes: Pedro Alcalá, Diego López, Néstor Adriansen, Alfredo Ames y un servidor, Javier Gómez. Yo creo que podemos presentarnos cada uno de nosotros en el siguiente orden y durante la presentación podemos platicar también en el mismo orden, si les parece bien. Entonces puedo pasarle los controles a Pedro, si gustas comenzar. Muchas gracias, Javier. Ante todo, quiero comenzar dándote las gracias por esto. Hace un tiempo, desde el año pasado, estuvimos conversando en tratar de hacer algo en conjunto y esta es la primera vez que nos juntamos para esto. Igualmente, saludos a Diego, a Néstor y a Alfredo. Bueno, mi nombre es Pedro Alcalá. Soy venezolano que resido actualmente en Bolivia. Normalmente me dedico a la consultoría en inteligencia de negocios, desarrollo algunos modelos de inteligencia de negocios para muchas empresas. Soy contador público. Durante 19 años trabajé en la gerencia de estadísticas económicas del Banco Central de Venezuela y ya luego en la migración estoy dedicado al tema de consultoría en Business Intelligence y por supuesto en la capacitación online con muchos cursos relacionados con inteligencia de negocios y la preparación de información para la toma de decisiones en las empresas. Aquí, por ejemplo, algo sumamente tal vez que puede ser interesante, en que he tenido la posibilidad de desarrollar modelos de inteligencia de negocios para una gran diversidad de empresas, de modelos de negocio, inclusive pasando por agrícola y construcción, en la que en alguna oportunidad me solicitaron poder armar modelos de inteligencia de negocio que le permitiera tomar las decisiones a una gran obra acá, una de las obras más grandes que se ha realizado aquí en Bolivia y que exitosamente culminó a tiempo, apoyado en inteligencia de negocio. Allí se unió la tecnología BIM con este análisis de datos y fue un proyecto muy exitoso. Aparte de retail, de call center, de otro tipo de empresas, análisis financiero. Entonces es una experiencia realmente bien interesante, un caso de éxito, que estamos por documentarlo en estos próximos días también. Fabuloso, Pedro. Muchas gracias por la presentación. Vamos a platicar más sobre toda tu historia, toda tu experiencia en las siguientes diapositivas y a continuación pasamos con Diego. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, Javier. Gracias. Por fin se pudo hacer esto, como bien dice Pedro. Y ya estamos 5 aquí. Qué bueno. Estoy muy emocionado por esto, ¿no? Lo que vamos a estar platicando, ¿no? Que ya mencionaste la temática de toda esta presentación. Y pues bueno, mi nombre es Diego López, como ya lo mencionó Javier. Yo vivo en México, yo soy de México, vivo en la ciudad de Monterrey, que está al norte de México, muy pegado con la frontera de Estados Unidos. Y yo estudié ingeniería industrial y de sistemas, estuve trabajando en la industria
por 3 años, digo, ya cuando me gradué, por 3 años, y mientras estuve en la industria, como empleado en una de las empresas más grandes aquí de México, empecé a darme cuenta, ¿no? De todas estas necesidades que justamente es lo que vamos a platicar ahorita. Tomar decisiones con datos, cómo se interpretan los datos, todo lo que vamos a platicar ahorita, pues es algo que se vive, ¿no? En el día a día en las empresas. Y justo en ese momento fue cuando empecé a darme cuenta de todo esto, empecé a conocer diferentes plataformas para analizar datos específicamente y empecé a capacitarme en estas plataformas eh, para poder realizar diferentes tipos de análisis, dashboards, hacer presentaciones donde se vaya a tomar una decisión, ¿no? Tomando en cuenta indicadores y métricas muy adecuadas al negocio. Y eventualmente hice un curso que hice pues de Business Intelligence, y me empezaron a buscar personas para que les ayudara con sus proyectos, ¿no? Por fuera. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de salirme de esta empresa, en la que estuve 3 años, y dedicarme a lo que es la consultoría, ¿no? En el Business Intelligence, y aparte todo eso que voy aprendiendo en la consultoría, pues irlo plasmando de cierta manera en cursos o en diferentes tutoriales, pues que les pueda ayudar a un mayor número de personas, no solamente a estas empresas que me han contactado, ¿no? Entonces, ahorita me estoy dedicando a eso, a ser consultor en Business Intelligence, utilizando algunas herramientas, y aparte, pues todo eso que voy aprendiendo, pues ir poniéndolo en un curso, ir ayudando a más personas a que puedan mejorar sus habilidades y eventualmente hacer un salto como freelancer o como consultor también de Business Intelligence. Muchas gracias, Diego. Fabulosa presentación. Y vamos a platicar más al respecto. Igualmente, a continuación vamos a pasar con Néstor. Adelante. Gracias, Javier. Hay mucha experiencia acá, sinceramente. Estoy muy, muy contento, rodeado de profesionales con bastante éxito. Qué bueno. Bueno, primeramente, gracias, Javier, por organizar este tipo de conversaciones, porque en realidad, si nosotros nos mantenemos aislados, pues no vamos a conseguir mucho, ¿verdad? Entonces, la idea de conectar, de intercambiar ideas es muy bueno, y Javier, yo veo que estás haciendo un buen trabajo en eso. Bueno, para los que aún no me conocen, mi nombre es Néstor Adriansen. Soy peruano. Estaba bromeando acerca de Alfredo porque esta tarde, porque soy peruano. Bueno, actualmente vivo en los Estados Unidos. Me mudé en el 2015 y ya pues llevo aproximadamente 4 años y medio acá en los Estados Unidos. Y en Perú, estudié ingeniería agroindustrial. Ese es mi pregrado. Y después, terminando mi carrera, pues me encontré una oportunidad en el mundo de negocios. Trabajé para un banco por más de 3 años. Y después de eso ya pues me mudé para acá, para los Estados Unidos. Acá en los Estados Unidos hice un máster en administración de negocios. Y es ahí donde empiezo a conocer el tema de Business Intelligence, de lo que ustedes están mencionando. Justo había un curso que llevamos en la universidad. Yo creo que esto te comenté a ti, Javier, también, cuando platicamos hace unas semanas. Pero empecé a conocer Business Intelligence cuando llevamos un curso de sistemas, pero conocí a su competidor, no a Power BI, lo conocí a Tableau. Entonces es ahí donde me empiezo a emocionar, porque teníamos un montón de data y empezamos a jugar con los comandos y todo, y vimos que, wow, qué asombroso es hacer estas gráficas, y más aún cuando le das, cuando ya empiezas a contar la historia, ¿verdad? Eso es lo más bonito que experimenté, y es ahí en donde nace más el amor por Business Intelligence. Después de eso, pues ya empecé a trabajar para una entidad financiera acá en los Estados Unidos, pero siempre por mi propia cuenta estuve investigando más acerca de Business Intelligence, de Tableau. Desarrollé unos cursos inclusive que dicta LinkedIn.
inclusive, pero aún no conocía este Power BI. Y empecé a conocer Power BI recién en el actual trabajo donde estoy ahorita. Ahí ellos trabajan con Power BI y ya me empecé a meter de lleno en Power BI en el año pasado. Entonces, les cuento brevemente la historia, cómo nace mi canal, porque tengo un canal de YouTube que se llama Vsexualization. Siempre he sido curioso, ¿no? Siempre buscando ideas, oye, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo mejorar un proceso y todo eso? Entonces, resulta que un día estábamos en verano, el año pasado, y estaba con mi niña, que en ese entonces tenía como 6 meses, 7 meses, no recuerdo exactamente, pero salimos afuera un momento a disfrutar el verano. No era muy fuerte el verano, pero acá el detalle es que cuando es verano empiezan los zancudos. Entonces, tú puedes estar disfrutando por unos segundos y empiezan los zancudos a picarte por todo lado. Entonces, inmediatamente, 30 segundos, aguantamos y dijimos, no, tenemos que pasar porque los zancudos nos están atacando. Entonces, pero en ese entonces dije, ¿cómo encuentro la solución? ¿Qué hacemos para matar a estos zancudos? Porque los zancudos están por todos lados. Entonces, es ahí donde agarro mi computadora y entonces empiezo a buscar en YouTube, ¿no? Cómo matar zancudos, pero de manera casera, que sea muy efectivo. 2 videos, 3 videos, encontré la solución. Entonces ahí me di cuenta del valor que tiene YouTube, porque hay videos muy buenos, hay información muy buena que pues si nosotros buscamos, vamos a encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces es ahí como nace la idea de empezar a enseñar lo que yo había aprendido acerca de Business Intelligence. Y es ahí donde nace mi canal que se llama Vsexualization. Sí, esa es mi historia. Y yo creo que tenemos bastante en común con todos ustedes, que nos gusta mucho el tema de análisis de datos y contar historias con dashboards y gráficos y todo eso. Entonces, va a ser muy bueno esta charla. Gracias, Javier. Gracias igualmente, Néstor. Y interesante la historia de los zancudos, ¿no? Sí, sí. Vemos cómo fue una de las motivaciones en iniciar el canal y hacerlo accesible. Muchas Sí, gracias, de Néstor. todas maneras. Y procedemos ahora con Alfredo. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en este webinar tan productivo. Bueno, primero me disculpo por la cámara. No tengo cámara en mi computadora, es una computadora de escritorio. Y nada, estoy muy grato de ver las diversas experiencias que tienen en sí en diversos campos. Bueno, me voy a presentar. Yo he estudiado ingeniería informática acá en Perú. Y ya hace unos años me dedico a lo que es data, tanto lo que es Business Intelligence, lo que es Analytics. Eh, Cuento con una especialización en lo que es BI, Big Data y Analytics. Trato de poder relacionar tanto la data que nosotros obtenemos, ¿no? Porque si nosotros sabemos bien, Business Intelligence es desde ahora hacia atrás, ¿no? Ese es como que su punto de vista. Entonces, con Analytics, o dando una herramienta así de analítica, muy provechoso saber qué es lo que viene a futuro, pues, ¿no? Y veo que ustedes tienen bastantes casos, muy diversos, y es muy, en sí, es muy rico poder ver diversos casos en los cuales se encuentran. Por ejemplo, les había comentado que estoy realizando un curso gratuito de Power BI que dura 3 días, enfocado netamente en personas que son ajenas a TI. Entonces yo me he encontrado con diversos casos, me he encontrado con electricistas, técnicos electricistas, me he encontrado con personas que trabajan en minería, personas de derecho, ingenieros civiles, entre muchas carreras más, que están muy interesados en cómo manejar su data, porque en sí tenemos mucha data bruta en sí que podemos nosotros trabajarlo y podemos darle un valor agregado que eso nos va a servir tanto en la toma de decisiones, pues, ¿no? Es muy bueno que a veces podamos orientar a las personas en el uso de su dato y ese dato cómo pasa de dato a información y esa información cómo pasa a lo que es conocimiento. Y nada, bienvenido pues yo soy un Excel lover, he iniciado con Excel.
Mi curiosidad primero llevó Excel, herramientas de Excel de BI, luego vi lo que es Power BI, y luego así fui tanto viendo SQL Server en sus diversas plataformas de BI. Ahora último, estoy viendo lo que es Azure, la nube también de Google, que es GCP, y lo que es, ahorita en el trabajo que soy Data Analytics y CRM, en lo que es, estoy manejando justo le estaba comentando en el grupo cuando recién había iniciado trabajando mucho con Salesforce, que es una herramienta que la verdad lo veo hace poco menos de un año, y me parece increíble las diversas cosas que puede realizar, pues, ¿no? Y cómo eso complementa en sí con la data que nosotros lo podemos brindar y sus resultados. Es muy, muy, muy bueno. Aparte que Salesforce también ya compró Tableau, ha comprado el año pasado, y pues, y si vemos el cuadrante del año 2019, que Power BI y Tableau estaban como separados, y este año es cierto que Power BI subió, pero Tableau también se ha acercado mucho más a Power BI. Entonces, es interesante ver cómo año a año con esta compra ya hay mucho más competencia, pues, ¿no? Es muy interesante y estoy muy, muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Creo que va a haber bastantes cosas que vas a poder comentar durante la sesión. Ya vi lo que estoy viendo. La realidad es que todos tenemos distintas habilidades, distintos tipos de experiencias que al final de cuentas, de alguna forma se relacionan, ¿no?, con el análisis de datos, cómo es que podemos tomar acción en base a ellos, tomar decisiones. Y igualmente me voy a presentar yo de este momento. Disculpe, esta sesión iba a ser grabada hace un par de semanas, la semana anterior. Me he encontrado enfermo últimamente, con un poco de dolor de garganta. Hoy ya me siento un poco mejor, pero de repente puede ser que tose un poco, espero no haya ningún problema. Entonces, mi introducción: yo soy Javier. Algunos ya me conocen de algunos cursos como el profesor. Eh, lo que ha estado sucediendo últimamente, desde el año anterior, es que me convertí instructor en Udemy. Empecé a impartir conocimientos de Power BI mayormente y de algunos temas de análisis de datos. Pero anteriormente a todo eso, mi carrera como tal es en ingeniería mecatrónica. Como tal, esta carrera no tiene una relación directa a lo que vienen siendo, por ejemplo, sistemas computacionales o temas de base de datos, por ejemplo, sistemas de información. Pero yo, saliendo de la carrera, me involucré a trabajar como subcontratista para industrias mineras o maquilas, fábricas, y más que nada en el ambiente de sistemas de información. Es ahí cuando surge mi motivación por aprender más sobre estos temas. Veía ciertas habilidades en otras personas que yo quería aprender, y comencé a aprender por mi cuenta, similar a como lo comenta Néstor, por medio de fuentes accesibles como YouTube, que es una gran fuente de información. Igualmente, cuando me encuentro con Udemy, ahí fue para mí una maravilla aprender por medio de Udemy distintas habilidades. Y desde ahí comienza mi motivación. Anteriormente todavía eso, mi gran parte de mis motivaciones es que a mí, yo cuando aprendo, si algo que aprendo me gusta, trato de difundirlo tanto a mis amigos más cercanos, a personas que les pueda ser de ayuda. Entonces, desde muy pequeño, cuando aprendía distintos programas de computación, me gustaba comunicarlo, creaba foros para compartir estos conocimientos. Y es así como, de alguna forma, ahorita, por ejemplo, ya tengo los últimos 5 años aprendiendo de temas de análisis de datos, y quiero compartir ese conocimiento con muchas personas, haciendo también este tipo de conversaciones. Y puede ser que a lo mejor de aquí a otros años más adelante haya alguna otra plataforma, alguna, algún otro programa o alguna otra habilidad que sea de mi interés, y ahora ya esté compartiendo conocimiento de ese otro tipo. Es parte de mi persona, pero en sí creo que de esa forma pueden conocerme un poco mejor, mis motivaciones. Entonces, sin más que comentar por parte de nuestras introducciones, vamos a proceder a la siguiente diapositiva, que se trata de, ya ahora sí, hablar de los temas centrales de esta conversación. Y más que nada, lo que quisiera que comentemos aquí es, en breve, tal vez en 1 o 2 minutos, qué es para nosotros los datos, cuál es nuestra perspectiva y cómo es que nos pueden ayudar de manera general, no tanto para una empresa. Entonces, pudiéramos hacerlo en el mismo orden como nos presentamos. El primero sería Pedro. Si gustas comenzar, ¿cuál es tu perspectiva? Gracias.
Bien, bueno, luego de haber escuchado la presentación de todo, bueno, es la mera realidad que vamos a conseguir en las empresas. Un equipo totalmente multidisciplinario donde hay una persona original del área de informática, pero el resto es una total diversidad. Y eso es exactamente lo que sucede en las empresas. Entonces, cuando hablamos de datos en las empresas, yo lo veo relacionado con los registros que suceden en las empresas, los registros de las operaciones, registro de los procesos, toda interacción que sucede en la empresa con aspectos relacionados a la empresa es un dato, queda registrado de alguna manera en alguna parte, y entonces eso se vuelve dato. Entonces es la acumulación de registros que puede existir en la empresa de todo tipo de interacción, ya sea con el cliente, ya sea entre los trabajadores, ya sea en el proceso productivo. Entonces se habla mucho en la actualidad de la inmensa generación de datos. No, siempre se han generado los datos. Ahora lo que hay es las herramientas necesarias para capturar esos datos y dejarlos registrados. Porque antes el registro que se tenía era solamente hacia lo financiero, hacer los registros contables, se llamaba un registro contable, transacción por transacción, que eso involucraba entonces una cantidad de datos que se registraban allí, pero ahora hay una cantidad de dispositivos en toda la empresa que registran interacción de clientes, interacción de trabajadores, y que pasa a ser esas grandes fuentes de datos que están siendo almacenadas ahora en la empresa, que como decía Alfredo, es interesante ese proceso de cómo es esa cantidad de datos que se están recolectando, se vuelven información, y esa información cómo se vuelve conocimiento. Pero más importante es que de esa información que se está generando, de ese conocimiento que se está produciendo, se convierta en acciones que son las decisiones que se toman en las empresas. Entonces, mi perspectiva de datos está relacionada con eso, con todos los registros de interacciones que suceden en una empresa. Gracias, Pedro. Siento que me han robado mi propia perspectiva también. Es muy similar a lo que opino, pero muchas gracias por comentarlo. Adelante, Diego. Sí, exactamente. Bueno, data. Como bien menciona Pedro, pues siempre se han generado los datos. O sea, en el día a día se están generando datos. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo ahorita, es que la tecnología nos permite capturar todos esos datos. Por ejemplo, datos que antes eran análogos, pues se pueden convertir en digitales. Y eso nos permite, por medio de otras herramientas, hacer análisis, ¿no? Y tomar decisiones basándonos en esto. Ahora, esta tecnología pues nos está permitiendo almacenar más datos. Y cada vez, esta es una curva, ¿no? Exponencial que se está viendo, que se está presentando la cantidad de datos que se están generando. Entonces, digo, no tengo la estadística en este momento, la he escuchado en varias ocasiones que en el último año se generaron más datos que no sé cuánto tiempo más anterior a eso. Y lo padre, eso está muy padre, ¿no? Que se está registrando todos estos datos. Ahora, el problema viene cuando no sabemos cómo analizarlos, ¿no? Entonces, no solamente con capturar estos datos, con mantener un registro, pues vamos a poder obtener información relevante o interesante de esos datos, ¿no? La información está ahí están los insights, ahí está la historia que los datos nos quieren contar, pero si no tenemos las habilidades y no nos tomamos el tiempo para hacer ese análisis, pues nos pueden servir ciertas cosas los datos, pero para lo más grande que nos puede servir o el mayor aporte que nos pueden dar, el mayor valor que nos puedan dar, pues va a estar al momento de analizarlos, ¿no? Entonces, ahí cuando se empiezan a analizar es cuando empiezan a entrar diferentes tecnologías, se empiezan a diseñar soluciones específicas a eso, tienes que empezar a pensar en la audiencia, tienes que entender también de dónde vienen esos datos, porque a veces pensamos que solamente con tener los datos ya podemos encontrar los insights, y esa es la promesa que están haciendo algunos software ahorita, ¿no? De que simplemente pon tus datos aquí y vamos a encontrar insights. Entonces, yo no creo que ahorita estamos en ese punto en el que una máquina nos puede decir qué es lo que está pasando con nuestros datos. Se necesitan habilidades
para poder analizar estos datos y poder interpretarlos, poder comunicar lo que nos quieren decir y tomar acciones con esto, ¿no? Entonces, ahí es donde los datos se pueden convertir en información y es donde está lo valioso, ¿no? de estos datos, de almacenar los datos y después pues, poder analizarlos, ¿no? Gracias por compartir, Diego. Y sí, yo también lo creo que se están generando tantos datos que parece que es exponencial actualmente, ¿no? La gran cantidad de información, de datos que se están registrando. Muchas gracias por compartir y vamos a seguir compartiendo más experiencias en las siguientes diapositivas. Néstor, ¿cuál es tu perspectiva? No sé qué decir, ya lo dijeron todo Diego y Pedro. No, es cierto, ¿no? Lo que dicen Pedro y Diego. Últimamente el tema de almacenar datos en la nube es una tendencia a subir y a subir. Y obviamente esta información siempre se está generando de manera diaria, ¿no? En los negocios. Como dice Pedro, lo que es clave es saber descifrar esa información, ¿verdad? A través de dashboards, a través de gráficos. Y yo creo que me enfocaría un poquito más en el tema de cómo nos ayudan a conocer un poco de datos, cómo nos ayudarían a manejar datos, interpretar datos. Yo diría que nos permiten encontrar tendencias, ¿verdad? Por ejemplo, un negocio siempre va a sobrevivir porque hace ventas, ¿verdad? Si no hay ventas, entonces no hay dinero que ingrese al negocio. Entonces, y obviamente para generar una venta hay todo una estrategia detrás, ¿verdad? Estrategia de marketing, estrategia de programación, de lo que sea, pero siempre va a haber una estrategia para poder efectuar una venta. Entonces, teniendo la data como referencia y teniendo estas herramientas que es Power BI y en otros casos también puede ser Tableau. Entonces, y habiendo una persona, un especialista que conoce cómo manejar estas herramientas, nosotros podemos tener gráficos, podemos tener tendencias y podemos chequear los comportamientos, ¿verdad? Entonces, y en función a eso, nosotros podemos tomar decisiones. Ajustamos un poquito más el precio, bajamos un poquito el precio, quizás aplicamos una nueva campaña de marketing. Entonces, y eso se puede lograr siempre y cuando nosotros interpretemos bien nuestra información, interpretemos bien nuestros datos. Entonces, eso es lo bonito que se está viendo últimamente, que al tener esos datos almacenados en la nube, al usar estas herramientas de Business Intelligence, nosotros podemos tomar decisiones, no a ciegas, sino teniendo como referencia nuestros datos, ¿verdad? Nuestros datos históricos. Entonces, sí, es muy bueno que esta tendencia esté creciendo. Eso es todo. Gracias, Néstor. Sí, es genial lo que comentas y cómo es que pues todo esto se está convirtiendo de una forma más accesible, ¿no? De una forma personal y también para empresas, para sus estrategias. Muy interesante todo lo que comentas. Muchas gracias. Y procedemos con Alfredo. Adelante. No, me parece muy productivo todos los conceptos que han dado acá los compañeros. Y sí, tiene mucha razón. Por ejemplo, en la parte que yo tengo de lo que es datos, bueno, para mí los datos son el principal combustible para poder realizar en sí el análisis tanto viendo el pasado, viendo el presente y viendo una proyección en un futuro, pues, ¿no? Eso es muy importante. Ahorita, por ejemplo, en la era de Big Data, ya que estamos hablando de billones de datos, tenemos más data no relacional que data relacional, ¿no? O sea, como clics, imágenes, audios que se pueden... Por ejemplo, les pongo un caso bien práctico que pude ver en lo que es Power BI, ¿no? Se hizo un dashboard bien interesante, pero en un call center, o sea, en las llamadas que realizaban los clientes, con análisis de sentimiento. Entonces, lo que decía que era, el audio lo pasaban a texto y ese texto se analizaba qué grado cómo se encontraba el cliente, si se encontraba enojado, si se encontraba feliz o si se encontraba neutro. Entonces, en tiempo real te daba escala de cuáles son los casos que están más como que enojado el cliente. Entonces, lo elevaban más rápido y lo tendían con mucha más prioridad.
Entonces, y esa data es una no relacional, con simplemente el audio, pasarlo a texto, dice texto que se pueda analizar con lo que es Data Analytics, se puede saber en sí cómo se encuentra el cliente, ¿no? Eh, es muy provechosa en cuanto a lo que es data no relacional en sí, porque un tiempo hemos vivido como en data full relacional, lo cual son tablas, bases de datos, pero la no relacional es muy interesante. Ahora, otro ejemplo en el cual nos puede ayudar también ese tipo de data, porque creo que hay muchos ejemplos con relacionales, más no con no relacionales. En lo que yo trabajo nos guiamos muchos por los clics. Entonces, por ejemplo, mandamos un correo, se manda un correo a tales personas, entonces la persona ha llegado hasta un punto, ¿no? Ha llegado, por ejemplo, hasta un carrito de venta y pues no ha comprado el producto, pero lo ha dejado ahí por X motivo, tal vez hubo una emergencia, tal, tal. Entonces, lo que se realiza es una oferta para que el cliente pueda animarse otra vez a comprar ese producto que está en el carrito de compras. O sea, llegar a un clic para poder ver. O si no, otro ejemplo práctico, ponte que ustedes entren a una página web y nunca compran nada, simplemente entran y siempre ven, por ejemplo, no sé, un balón de fútbol específico. Siempre están viendo cuándo se baja. Entonces, con eso damos vista que el cliente está siempre pendiente a ello. Entonces, una manera de cómo nosotros, mediante esos datos, simplemente viendo esos clics y qué tanto impactan en él, podemos fidelizar al cliente en su cumpleaños mismo, dándole una oferta con ese producto. Por ejemplo, llegó su cumpleaños el día de mañana, entonces te da una sugerencia y dice, miren, respecto a los clics que hemos estado viendo, el cliente tal vez nunca ha comprado nada, pero siempre ha estado pendiente de ese producto que está a $10. Entonces ahí ya se ve un análisis. Mira, hay que ofrecerle a 8 o a $7. Entonces se le manda un correo diciendo que esta oferta es exclusiva por su cumpleaños y pues simplemente viendo ese comportamiento del cliente ya está muy satisfecho en cierta manera. Entonces ahorita lo principal es poder relacionar los datos y ver tanto como digo, el presente y el pasado que lo ve BI con el futuro que ya lo ve lo que es Data Analytics, pues, ¿no? Es muy provechoso y pues cabe recalcar que hay que tener sí conocimientos tanto de matemática, pero en las nubes nos ofrecen servicios gratuitos, por ejemplo, servicios pagados. En lo que es análisis de sentimiento, tú puedes pagar, pero dependiendo de la cantidad de data que tú vayas a analizar. Es necesario que tú seas un máster en lo que es Data Science, en lo que es Analytics. Pagas por los datos que tú vas a analizar, pero ahí está el plus adicional, pues dependiendo de la data que tú analices, ahí te van a cobrar. Como que también tú puedes hacer tu propio modelo y lo puedes hacer correr. Y eso es muy bueno respecto a la perspectiva de cada persona, sea lo que es retail, lo que es banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y los datos son muy importantes para que tengan una visión más general de cómo va en sí tu negocio. Grandioso, Alfredo. Yo creo que has abarcado bastantes ejemplos de lo que podemos realizar con los datos y va a ser muy interesante conocer todo eso, ya como qué recomendaciones, qué sugerencias tienes para lograr esta transición, ¿no? De que han tenido para lograr estos beneficios en base a los ejemplos que propones. Igualmente yo para culminar con mi perspectiva sobre los datos, y ya lo comentaron bastante, yo creo que lo primero que quería comentar yo, y es lo que comento muchas veces, es cómo es que los datos se convierten en información y al final del día se convierte en conocimiento. La mayoría de nosotros consumimos información de distintas fuentes, consumimos conocimiento como tal, hablando de libros, de noticias, de donde sea. De una forma personal, eso nos puede ayudar a estar conscientes de distintos tipos de situaciones, no hablando solo de negocios, sino del día a día, de la sociedad, bastantes aspectos. Igualmente yo creo que ya si nos centramos un poco más en el ambiente de negocios, eso, tanto de una forma personal como de una forma de una organización, nos va haciendo más competitivos, ¿no? El contar con información que nos ayude con esta ventaja competitiva, como tal comento. Y esto, al final del día, el contar con todo este conocimiento se convierte en un capital muy valioso para cualquiera. Y tomando en cuenta todo lo que comentan, ¿no? Hablando de que se está generando, como bien comenta Diego, bastante información, parece que es exponencial. Igualmente la forma de interpretarlos, como lo comenta Néstor, son bastantes cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Y de hecho ya podemos pasar para esa diapositiva, si les parece, hablando de cómo es que a varias empresas ha beneficiado el uso de los datos, por qué consideramos que es necesario.
a grandes rasgos, ¿cuál es el costo-beneficio? Un análisis un poco en breve respecto a lo que nuestras experiencias o casos de estudio que hemos visto, e igualmente, ¿cómo podemos lograr una cultura de toma de decisiones con datos? En la última diapositiva vamos a hablar acerca de la transición, hablando de más específico de herramientas y todo esto, pero en esta diapositiva es más enfocado en los beneficios o los resultados finales que tienen las organizaciones al implementar una estrategia de toma de decisiones con datos. Si gustas comenzar, Pedro, con tus comentarios. Muchas gracias. Claro, es bastante interesante esto porque resulta que muchas empresas, como les comenté al inicio, trabajé durante muchísimos años en estadística y también en estadísticas económicas y también en estadísticas del sector privado, ¿no? Y muchas empresas históricamente han contratado servicios de investigación de mercado, por ejemplo, para analizar los hábitos de consumo de sus clientes, opiniones sobre el posicionamiento de la marca, etc. Una gran cantidad de estudios, simplemente esos insights que necesitan ellos para tomar las decisiones. Entonces, la estadística ha estado presente desde hace muchísimos años en todas las empresas. Bueno, digamos que las empresas que saben o tienen la habilidad de tomar decisiones basadas en información. Ahora, allí radica tal vez uno de los principales, o de las principales barreras que tienen las empresas, que los tomadores de decisiones tienen que tener las habilidades interpretativas para tomar las decisiones. Porque existen una gran cantidad de herramientas. Ya Alfredo, por ejemplo, nos comentaba toda la integración que hay de Machine Learning, inteligencia artificial, con Business Intelligence y con las distintas plataformas que existen para dar recomendaciones, para analizar comportamientos de clientes, analizar sentimientos. Entonces, toda esa integración de herramientas que hubo y de metodologías y de tecnologías que hubo, al final cae en lo mismo, en que el que dirige, por ejemplo, el área del call center tiene que terminar tomando una decisión. ¿Qué hacer en función de los resultados que le están mostrando esa cantidad de herramientas? Tienes el 80% de los clientes molestos, haciendo reclamos. Entonces, ¿cuáles son las acciones correctas a hacer? Tienes información sobre márgenes. ¿Qué vas a hacer sobre eso, no? Entonces, se vuelve necesario, ya sabemos la importancia de la recolección y el almacenamiento de datos. Sabemos las facilidades que hay con las herramientas en la actualidad para integrar análisis descriptivo sobre los datos, análisis predictivo, como está hablando también Alfredo, análisis hacia el futuro. Tenemos la capacidad con estas herramientas de ver en la misma herramienta, ver hacia el pasado, ver el presente y ver hacia el futuro. Pero siempre va a requerir, todavía en la actualidad, que las decisiones las tome una persona. Y esa persona tiene que tener ese conocimiento integral, esa interpretación general, que pueda decir qué acción hay que hacer. Y existen muchísimas metodologías dentro de las empresas para tomar decisiones. Por ejemplo, partiendo desde la planificación estratégica de una empresa, cuando la empresa decide cuál es el camino que va a tomar, cuáles son sus objetivos, cuáles son los resultados esperados de ese objetivo. Esos objetivos hay que traducirlos en números, ¿no? Para darle seguimiento. O sea, si establecen un proceso de planificación, establecen objetivos, tienen que establecer la forma de dar seguimiento y control a esos objetivos. Y ahí mismo tienen que tomar o prever las distintas acciones que se van a tomar en función de un resultado. En el área de sistemas tienen decisiones, tienen planes de contingencia, por ejemplo, qué hacer cuando se cae un servidor, qué hacer cuando se cae tal software, no levantó este servicio. Tienen distintos procesos, procedimientos establecidos de cómo hacer. Lo mismo tendría que hacer el proceso gerencial de evaluar distintos escenarios y tomar decisiones en función de eso. Planificar respuestas dentro del área o de metodología empresariales. Existen, por ejemplo, sistemas de control interno y establecen respuestas a los riesgos. Y una muy conocida es la matriz, por ejemplo, de debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. Allí luego
haces el cruce, después que identificas los 4 factores, haces cruces y planificas como qué hacer para eliminar esta amenaza. ¿Qué hacer para disminuir esta debilidad que tiene la empresa? Entonces son acciones que hay que tomar. Aquí, entonces, me gustaría tal vez tomarme el tiempo pequeñito de mostrarles unas láminas que he preparado para presentar esto de forma como esquemática de cómo una empresa, a partir de un proceso de planificación, podría utilizar los datos y tomar acciones correctivas. Si me permite, Javier. Ahí deberías de contar con los controles, Pedro. Ahí está, ya lo tomé. Ajá. Como decía Alfredo, resulta que tenemos en la actualidad muchísimos datos en las empresas y tenemos una gran cantidad de herramientas que permiten capturar esos datos, no importa el formato que tenga, no importa el volumen que tenga, capturar esos datos y poderlos procesar. Y allí entra una gran cantidad de tecnologías y de metodologías, como por ejemplo, estoy compartiendo la segunda pantalla, ¿no? Sí. Como por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning, etc. ¿Para qué? Para hacer lo que nos comentaba Alfredo. O sea, poder detectar prácticamente en tiempo real la probabilidad de impago de un cliente o poder detectar riesgo de fraude. ¿Pero para qué? Para tomar decisiones. Si tengo una probabilidad, tengo mi cartera de clientes, son 10.000 clientes, y tengo 1.000, una probabilidad alta de impago, allí tengo que tomar una acción. ¿Qué hacer de manera preventiva sobre esos clientes? Puedo segmentar clientes y diseñar mis campañas de marketing en función de productos caros, económicos, baratos, etcétera, según mi tipo de cliente. Y eso existen una gran cantidad de metodologías que no son nuevas, son metodologías estadísticas de hace mucho tiempo, ¿no? Que ahora estas herramientas nos lo permiten hacer en tiempo real y prácticamente en el momento que lo necesitemos también, si no lo podemos tener en tiempo real. Podemos hacer recomendaciones personalizadas, como el ejemplo del balón de fútbol que comentaba Alfredo. En función de un comportamiento, hacer recomendaciones a la empresa para que vaya y recomiende al cliente. Pero también este sistema o este software, estas herramientas, puede llegar a recomendarle directamente al cliente cosas, por ejemplo, que comprar. Se pueden establecer predicciones, estadísticas predictivas, como predecir la demanda, estimar ventas, proyectar costos, etc. O sea, no tendríamos limitaciones de cómo hacerlo, pero siempre vamos a requerir que la persona que lo haga tenga la posibilidad de saber analizar. En un proceso de planificación de una empresa, establece aquí de manera bien sencilla un esquema de análisis para toda la empresa. Principales áreas: el área comercial, el área de costos, el área de finanzas y el área de clientes. Con una gran cantidad de indicadores que le van a decir a la empresa qué hacer. Entonces, viendo esto ahora en función de los resultados, para que un resultado esté en verde, imaginándonos una semaforización de los indicadores, de los KPI, el resultado para que esté en verde, para que esté dentro de un óptimo, requiere que todos los demás estén en óptimo, ¿no? Los que vimos: ventas, costos, finanzas, portafolio de clientes, todos estén en verde. Ahora, cuando se pone en amarillo, el resultado no está dentro de lo esperado, hay que bajar un nivel y analizar los por qué. Entonces se da cuenta que el de finanzas tal vez no está en el óptimo, en el nivel esperado. O puede ser el caso de las ventas, no están siendo las ventas al nivel que ha necesitado. Puede ser los costos, puede ser el portafolio de clientes. Cuando se pone en rojo, puede ser que alguno esté en amarillo y hay otro que está en rojo que puede estar afectando. Entonces requiere una investigación un poco más profunda y entra a ventas y dice: oye, resulta que es que mi nivel de facturación no está en el nivel adecuado. Entonces ya no es un desconocimiento, sino es que tiene que tomar una acción, tiene que tomar una decisión sobre el nivel de facturación. La cantidad de ventas no está obedeciendo a lo esperado. Sigue profundizando y llega y dice: oye, se da cuenta que es que el tráfico de clientes no está siendo según lo esperado. Entonces está afectando la cantidad de personas, está afectando
la facturación, está afectando el nivel de venta, está afectando el nivel de resultados de la empresa. Entonces, puede ser que la conversión se espera que sea 18%, por ejemplo. Está en 18%, pero el volumen no es suficiente. El costo está regular, por así decirlo. Bueno, el margen bruto está muy alto. El costo de venta está muy alto, ¿no? Perdón, el margen bruto está muy bajo. Lo que quiere decir que el costo de venta entonces está muy alto. Bueno, profundizamos en el área de compras. ¿Qué está haciendo compras que no está permitiendo mantener el resultado esperado? Imaginémonos que el resto está bien. Y aquí otro ejemplo, para finalizar, sería que el nivel de facturación no está bien. Bueno, es el mismo que tengo por allá. Y en este caso, el que está regular es el cliente. Entonces puede ser que la fidelización del cliente no está bien porque hay insatisfacción y no está llegando la suficiente cantidad de recompra, el cliente no está volviendo a comprar. Y puede llegar a ser, o el análisis que comentaba Alfredo, el análisis de sentimiento del cliente es que estamos teniendo muchos reclamos y resulta que no estamos atendiendo esos reclamos, el cliente está satisfecho, no vuelve a comprar y eso está afectando también entonces el tráfico porque tenemos clientes insatisfechos. Y ya con esto termino aquí de compartir la pantalla para que retomen los controles, Javier. Entonces, mi perspectiva para la empresa es que cuando se tienen estas matrices analíticas para tomar decisiones, va a ser beneficioso. Y esto realmente no es costoso. Es más, disponer de herramientas intelectuales, analíticas para poder obtener los resultados. Y la tecnología, en este caso hablamos de Tableau, hablamos de ClickSense, hablamos de Power BI, es simplemente el vehículo por el cual vamos a utilizar y vamos a mostrar los resultados. Pero siempre va a ser más importante las acciones que se tomen en función de esa información que se les preparó a ellos. Ahí se los dejo esta parte. Está genial, Pedro, la verdad. Yo creo que todo lo que has presentado en estos 10 minutos, no sé cuánto tiempo fue, me hubiera gustado haberlo visto hace mucho tiempo, cuando recién empecé con esto, me hubiera abierto bastantes paradigmas, ¿no? De cómo comenzar a analizar mis datos, comenzar con cuadros de mando. Son bastantes ideas y tips muy, muy buenos para aquellos que quieran comenzar con estos temas. Es muy interesante esa forma de analizar la situación de una empresa o situación en general de algún aspecto. Muy interesante, Pedro. Muchas gracias por compartir. En este momento sí logran ver mi presentación, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, Diego, de antemano. Listo. De hecho, sí. Eso que comenta Pedro. Y de hecho lo quería comentar porque tuve una experiencia ayer y la voy a comentar porque está muy relacionada con esto que nos menciona Pedro. Pero voy a llegar ahorita más adelante, ¿no? Para que haga sentido lo que voy a contar ahorita. Bueno, estamos en la lámina de beneficios, ¿no? Para empresas de utilizar datos. Sí, si sabemos utilizar datos, podemos tomar mejores decisiones, ¿no? Pueden ser datos numéricos o pueden ser datos categóricos, perdón, o otro tipo de datos, no necesariamente numéricos, y para poder tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que toman una gran relevancia la toma de decisiones con datos conforme más grande va siendo una empresa. Siempre va a ser importante, pero entre más grande sea la empresa, también empieza a tomar más relevancia, creo yo. No estoy diciendo que no tenga relevancia cuando una empresa es pequeña, ¿no? Porque obviamente también les permite tomar mejores decisiones, ¿no? Al poder ver lo que los datos están diciendo. Pero cuando una empresa es más grande, las cabezas de la empresa se están distanciando de la operación. Se están distanciando de la operación. Entonces, al momento de distanciarte de la operación, dejas de tener esa visión de lo que está pasando en el día a día en tu empresa, ¿no? De la operación, de cómo están interactuando tus vendedores con los clientes, cómo se están adquiriendo los productos, qué gastos se están haciendo y todo este tipo de indicadores, ¿no? Entonces, al momento de manejar una empresa utilizando datos, pues te permite, si está bien manejado esto, bien administrado, te permite empezar a ver, casi literalmente, no literalmente, pero a entender lo que está pasando, ¿no? Con tu empresa al momento de ver estos datos. Ahora, a lo que voy es,
ayer estaba hablando con un consultor de finanzas que se dedica a dar consultoría en finanzas, a crear tableros de inteligencia de negocios para empresas, ¿no? Empresas grandes. Y me estaba contando que la herramienta que él utiliza, que es Power BI, pero puede ser cualquier otra herramienta, puede ser Power BI, Tableau, Click, en fin, otras herramientas. No importa la herramienta, sino que él le utiliza esta, ¿no? Power BI. Y podía diseñar los tableros, los reportes, exactamente como el CFO, el director de finanzas de la empresa, lo quería. Y era algo que siempre había querido, siempre tenía esas incógnitas que con la tecnología previa que estaban utilizando no podía resolver, no podía obtener esa información. Y está muy relacionado con lo que estaba mostrando en su presentación Pedro, que cómo le puedes ir haciendo zoom in, cómo te puedes ir adentrando a los datos y ir dividiéndolos en los diferentes, en las diferentes segmentos de que lo componen, ¿no? Entonces, por ejemplo, finanzas. Bueno, ¿qué indicadores tenemos en finanzas? Tenemos estos, y este indicador se divide en esto, en esto y esto. Entonces, empiezas a detectar esas áreas donde tienes, vamos a decirlo, donde tienes la mayor área de oportunidad, ¿no? Entonces, me estaba comentando y me estaba mostrando un ejemplo en el que íbamos haciendo zoom in y me decía, a ver, aquí, era para el CFO, ¿no? Aquí, fíjate cómo esta barra roja resalta sobre todas las demás barras rojas. Entonces, aquí tenemos un problema mayor. Pero bueno, el problema está en esta área, en este departamento de la empresa. ¿Cómo sabes qué acción vas a tomar si nomás ves esa barra? Bueno, hacemos clic y hacía zoom. Entonces, hacía zoom y ya teníamos otras barras, donde cada barra te iba llevando a algo que tenía un mayor impacto en el resultado total. Entonces, te ibas yendo y eventualmente podías llegar incluso a órdenes de compra de la empresa por las cuales se pagó más de lo que se tenía presupuestado, del objetivo, ¿no? Entonces, a mí me abrió mucho los ojos cómo utilizaba ciertas visualizaciones para poder llegar a este tipo de interacciones que iba a tener el CFO con esto que él estaba diseñando, ¿no? Y estaba diseñado, tenía la ventaja, la libertad, tenía la flexibilidad de trabajarlo exactamente como su cliente, que en este caso era el director de finanzas, lo quería, ¿no? Entonces, está muy padre que tengas la flexibilidad de poder hacer también este tipo de análisis y poder adecuar un reporte a las necesidades reales de tu audiencia. Y que si tu audiencia te pide esto, bueno, ¿cómo se lo podemos dar para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera? Entonces, ahí también eso se vuelve muy clave, que al momento de que estás diseñando tus reportes, tus dashboards, tus presentaciones, tomar en cuenta la audiencia que la va a estar utilizando o que la va a estar viendo, o la audiencia que va a estar trabajando con esto, para poder diseñarlo de la mejor manera para ellos. Porque no es lo mismo hacer un reporte, un dashboard, para alguien que está supervisando un equipo de vendedores, por ejemplo, de 10 vendedores que están en la calle trabajando y él tiene que estar al pendiente de lo que está pasando. No vas a diseñar algo igual para él, que lo vas a diseñar para un director general, obviamente. Entonces, ¿cómo juegas con ese tipo de diferencias en las necesidades y en los puntos de vista de cada una de tu audiencia, vaya? Entonces, pues eso es lo que quería comentar. Y además, con lo de la cultura, se vuelve crucial la cultura al momento de trabajar con datos. Y aquí yo les hago una pregunta, digo, cuando se les toque participar, ¿cómo, si la cultura debe de empezar de abajo hacia arriba, una cultura en la toma de datos, en tomar decisiones en base a los datos, o si empieza de la cabeza hacia abajo, ¿no? ¿Quién debe, considerando una empresa que no tiene esta cultura, quién la debe de empezar? ¿O quién es, si la empresa, quién tiene más probabilidades de éxito, ¿vale? Entonces, yo sí considero que un líder de la empresa debe de estar comprometido con una cultura de la toma de decisiones, si no es muy difícil que esto logre permear completamente en una empresa, ¿no? Pero también me gustaría escuchar sus puntos de vista. Gracias, Diego. Y por mi parte, considero que es similar, ¿no? De una parte,
es ambas partes, ¿no? Y sobre todo también considerar otros factores, hablando de la infraestructura utilizada, clientes externos, proveedores. Hay muchos factores que juegan en ese rol, pero sí, obviamente, en lo personal, si el líder no se involucra en fomentar ese tipo de cultura, sí va a ser un tanto complicado, ya lo creo. Eh, Vamos a continuar si les parece y si gustan comentar algo también lo pueden hacer. En este momento le paso los controles a Néstor. Muchas gracias. Gracias, Javier. En el tema de los datos, ¿por qué es necesario? Pues nos permiten tomar decisiones teniendo como referencia información histórica, ¿verdad? Entonces, obviamente es muy complicado predecir el futuro. Un ejemplo muy práctico es lo que está pasando ahorita, porque hay factores externos que no tenemos control. Pero de todas maneras, teniendo como referencia data histórica, nosotros podemos tomar decisiones, ¿verdad? El costo-beneficio, pues, o pierdes dinero o ganas dinero, ¿verdad? En una empresa. Entonces, me gustaría comentarles un pequeño ejemplo de cómo se toman decisiones, por ejemplo, en el rubro de seguros. Les voy a comentar algo en términos generales. Digamos que una persona compra un seguro para un celular, ¿verdad? Compra su iPhone 10, su iPhone 12, 14, lo que sea. Entonces le ofrecen un seguro, ¿verdad? Le dicen, mira, cliente, vas a tener un seguro si es que se te pierde el celular o digamos que la aseguradora cubre robo y cubre daño, ¿verdad? Entonces le dicen, mira, este cliente, si es que te roban el celular, pues nosotros te vamos a dar un celular nuevo. Si tu celular se daña en el transcurso del tiempo en que tienes el seguro, también te vamos a dar un celular nuevo. Obviamente tienes que pagar un deducible y tienes que pagar una prima mensual, ¿verdad? Por el seguro. Entonces, ¿cómo, cómo, no- en cómo nos sirven analizar datos? Por ejemplo, tenemos cientos de clientes, ¿verdad? Que ya tienen seguro y de repente vemos esas dos variables, robo y vemos daño. Entonces, vamos chequeando la tendencia mes a mes, cómo va enfocándose. Tenemos clientes que hacen reclamos por robo o tenemos más clientes que hacen reclamos por daño del celular, ¿verdad? Entonces, en función a eso, por ejemplo, se puede ir ajustando las primas, ¿verdad? Suponiendo que tenemos clientes que tienen reclamos más por robo, pero necesitamos incrementar las primas. ¿Por qué? Porque ya no es rentable, ¿verdad? Estamos pagando celulares porque o la gente miente que le robaron el celular o verdaderamente pasó que sí le robaron el celular, pero lo que es cierto es que la gente está haciendo muchos reclamos por robo. Entonces, teniendo como referencia esa data histórica, nosotros podemos tomar una decisión, ¿verdad? Mire, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, jefe? Hemos visto esta tendencia los últimos 6 meses y vemos que robo se ha disparado mes a mes. Entonces, y haciendo el balance de equilibrio, mira, si tenemos más clientes por robo, si sigue incrementando en este porcentaje, el programa ya no va a ser dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es un rediseño del programa, ¿verdad? De seguros. Y decir, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando, tenemos que ajustar las primas. Entonces, incrementamos las primas, aumentamos el deducible y por ahí nosotros empezamos nuevamente a equilibrar la cosa. Entonces, ese es un ejemplo muy general de cómo funcionaría, por ejemplo, analizar datos y en función a las tendencias nosotros podemos tomar decisiones, ¿verdad? De hacer reajustes en el programa de seguros o si es otra industria también se puede hacer lo mismo. Ajustes al programa en que se está realizando para generarse ingresos. Y en el tema de cultura de toma de decisiones, yo concuerdo con ustedes, con Diego y con Javier, que obviamente el líder, la cabeza, tiene que estar involucrado. Aprendí algo en ventas
que para que tú hagas una venta, tú puedes hablar con el asistente, tú puedes hablar con el mejor amigo del gerente, convencer de que tu producto es bueno para hacer una venta, pero si la cabeza no está convencida, entonces no vas a hacer la venta. Entonces, tienes que ir directo a la cabeza. Obviamente usas como guías, como referencia sus contactos, pero la cabeza tiene que estar, según mi experiencia, la cabeza tiene que estar 100% comprometida con el tema de datos. Porque si no lo está, por más que tengamos el asistente bien animado en Power BI, tengamos su mejor amigo, el mejor amigo del CEO, está muy animado en Power BI, le encanta Power BI, pero si la cabeza no le gusta, entonces al final no se va a llegar a ningún lado. Entonces, esa es mi opinión. Y pues ahí tienes, Javier, el control nuevamente. Agradezco tus comentarios, Néstor. Y qué decepción es cuando sucede eso, ¿no? De que puede ser que muchas personas involucradas estén muy animados y hayan hecho un gran avance en algún sistema, algún reporte, alguna cuestión, intentando fomentar en los procesos, mejorar en ese ambiente de cultura de datos, pero ya si la cabeza decide que no se puede, pues es bastante decepción para muchos. Pero muchas gracias por compartir tus comentarios. Adelante, Alfredo, si gustas compartir tus comentarios respecto a los beneficios. Hola, sí, sí, me parece muy, muy interesante lo que comentan todos ustedes respecto a lo que son los datos. Bueno, sí, ahora toda empresa, sea pequeña, mediana y gran empresa, está en sí obligada a tener una cultura de datos sí o sí implementada en su empresa, pues, ¿no? Ya sea, bueno, las grandes empresas ya tienen un gobierno de datos muy sólido, ¿no? En cierta manera, han invertido mucho en poder edificar un gobierno de datos estable, ya sea teniendo un arquitecto de datos, un data engineer, data science, data analytics, un data de lo que es BI, analista en BI, y entre muchas cosas ahí ya se tiene en consideración para transformar los datos y tenerlos ya en conocimiento, ¿no? Como justamente lo había comentado yo hace unos momentos, puedes ahí tener el presente, el pasado y el futuro de qué es en sí lo que se va a tener, pues, ¿no? El costo-beneficio es relativo, ¿no? Por ejemplo, yo les comento algo que he podido ver en un caso, que, bueno, por ahorrar, habían contratado a un analista de BI que solamente trabajaba con Power BI, y bueno, en sí al inicio sí funcionaba, ¿no? O sea, podía analizar los datos, inclusive hacía toda la arquitectura de BI con Power BI, hacía desde la extracción, hacía su transformación, todo, inclusive hacía su pequeño modelo dimensional dentro de lo que es Power Pivot dentro de Power BI, y lograba un dashboard efectivo, lo cual era de gusto de todos. Pero ya llegó un momento en el cual los datos eran muy, muy, muy robustos, eran muchísimos datos. Entonces ya ahí se vio reflejada la experiencia en sí del analista, porque él seguía utilizando la plataforma para hacer el proceso de BI. Entonces hay que tener en claro que cuando hablamos en sí de un visualizador, Power BI en sí su rol principal, su rol fundamental es ser visualizador. O sea, yo inclusive he visto una data warehouse completa en Power BI, lo cual es como que, pucha, no, o sea, es una mala práctica, pues no, o sea, a veces eso de ahí es lo que genera más pérdida en un negocio que ganancia, ¿no? A veces por tal vez minimizar costos, o un analista te pide un poco más de precio por querer hacer tu proceso de BI, sea en cualquier herramienta que sea, partiendo desde el proceso de extracción, pues logras un resultado negativo. Y eso justamente es lo que yo siempre les recomiendo a los chicos, pues, ¿no? Al momento de poder realizar un proyecto, si te da oportunidad de hacer un proyecto de ahí, pues, empápate de las personas que sí saben bastante. Tampoco no vayan a ser tan cerrados de decir, no, sí, ¿sabes qué? No, sí, así me enseñaron de esa manera, sí. Muchas veces los casos de negocio son distintos para poder tener una performance en sí óptima. Bueno, en sí, no tanto del Data Warehouse, del Data Lake, en sí de muchas plataformas que podemos tener ahí, los datos. Y sí concuerdo con todos ustedes que el principal protagonista debería ser tanto el jefe del área o el subgerente o el gerente, que puede estar ahí inmenso, pero a veces el subgerente
como que no conoce mucho de esos temas, entonces por ello es importante tener tal vez un analista que sea de su total confianza para que él lo consulte cualquier cosa que puedan realizar. Como mismo mi jefe me había dicho, tal vez no podemos conocer todas los áreas de datos, tampoco no podemos ser todo un data engineer, un data science o lo que fueras, pero sí hay que conocer el concepto global para que luego al momento de alguien quiera hacer la implementación de la solución de esta empresa, pues tengamos ese conocimiento para como decir, oye, ¿sabes? Ah, ya vas a utilizar eso y para poder como que entender su lógica, porque muchas veces por esa falta de conocimiento como que en sí se aprovecha muchos, a veces profesionales, pues, ¿no? Y el protagonismo que tienen en sí las empresas, una vez que tú hayas implementado todo tu plataforma de datos sólida para poder hacer en tiempo real, ahorita acaba de recalcar que la plataforma que está el boom son las nubes, pues, ¿no? Pero las empresas más grandes tienen todos sus datos en la nube, sea la nube de Azure, de Microsoft, de Amazon, lo que es de Google GCP o la de Huawei, son plataformas que están dando ahorita a la hora para poder hacer tanto análisis como para hacer también programas, software, para que pueda ser mucho más rápido, porque ahorita lo que le interesa es la rapidez, en sí es la rapidez de los datos, cómo rápidamente se actualizan, ¿no? Justamente, no sé si ustedes conocerán la tienda que es Coolbox, que antes era Radio Shack. Bueno, acá en Perú, he visto cada vez que voy a los centros comerciales que bueno, las tiendas que he ido, creo que no todas tienen, en la parte superior tienen un dashboard. Es muy interesante. O sea, ese dashboard no es para el cliente, si no me equivoco. Creo que es para el trabajador. Pero está ahí visualizado, porque ahí hay muchos KPIs, muchos indicadores que te dan esa perspectiva de cómo va respecto a los otros locales, pues, ¿no? Y yo en sí siempre trato de hacer que tengan esa cultura de datos de partir de un analista, sea un analista, por ejemplo, el de recursos humanos, un analista contable, un analista tal vez que no sabe mucho de datos, hablarle un poco de la importancia para que al momento de poder entregar sus datos sea mucho más consciente y entregue los datos mucho más limpios, ¿no? Porque a veces cuando un analista que tal vez no tiene esos conceptos o no tiene esa visión de los datos, pues hace su datos o su repositorio muy desordenado. Entonces, eso ya es un coste de tiempo para el analista de BI para que pueda en sí relacionar con las demás fuentes, ¿no? Es muy importante. Y también hay software de RPs que te botan reportes muy sucios, o sea, con data muy bruta. Eso ya hay compañeros que me han dicho que sus reportes a veces lo traen con data bruta y como que otros reportes lo traen con data ya más limpia, pero creo que depende de cada empresa. Y como bien lo repito, es ya es ahorita una necesidad de tener una plataforma muy robusta de cada empresa respecto a los datos. Tal vez es una pequeña empresa, tenga su arquitectura bien sólida en lo que es tal vez SQL Server, otra puede ser Oracle, etcétera, pero ya posteriormente, mientras tú vayas creciendo, como que te empujan a que puedas tener una arquitectura muy sólida en la nube, donde es ahorita lo que tiene mayor fluidez, pues, ¿no? Excelente, Alfredo. Y concuerdo en varias cosas de lo que comentas y lo que todos comentan. Eso que comentas respecto a que se pueden aprovechar muchas personas porque los que toman la decisión de invertir, ya sea en tecnologías, para utilizar los datos como parte de su cultura de la toma de decisiones con estos, eso que comentas de que pues el protagonista, las cabezas, como no entienden en muchas ocasiones estos temas, ellos están más enfocados en el negocio como tal, en los procesos, pero al no entender de estas nuevas tecnologías, sí puede hacer que ciertas personas se quieran aprovechar, pero igualmente también considero que, complementando lo que comentas, el analista o la persona que va a proponer esta solución tiene que tener ciertas habilidades de comunicación para poder explicar lo que viene siendo estas tecnologías en términos de la persona a la que se lo está comunicando, ¿no? Es muy importante esta parte y yo creo que muchas veces por eso el protagonista, la cabeza, el que toma la decisión, no invierte en esto debido a que no comprende estos aspectos o de alguna forma la persona que se los comunicó no le convenció la forma en que se los comunicó. Y pues sí, pueden haber varios factores. Y esa parte también que comentas del orden, el ser organizados como analistas también tiene un rol fundamental, ¿no? La parte metodológica que tiene que tener esta persona que esté
haciendo ese tipo de análisis y impartiéndolo a los distintos usuarios. O igualmente puede ser un equipo muy grande y tienen que tener un proceso realmente establecido para contar con esta información en tiempo, con la rapidez suficiente para mantener los procesos fluidos. Y es ahí lo que yo quería comentar. De hecho, yo por mi parte los beneficios que veo en las empresas es eso básicamente. En general, que los datos aumentan o buscan mejorar la eficiencia de los procesos. El contar con información al alcance, en tiempo, relevante, que sea correcta. Todos esos aspectos son fundamentales para lograr este tipo de implementación de sistemas y lograr una cultura al final del día. Y hablando un poco también de lo que comenta Diego, me llama la atención ese punto sobre las pequeñas empresas, cómo es que no se deciden con tomar, en muchos casos, ¿no? Igualmente personas independientes que no están seguros cómo empezar con esto. Yo creo que un caso sencillo, desde mi punto de vista, pudiera ser empezando desde su agenda, ¿no? Que muchas veces las personas, y a lo mejor este sistema les funciona a muchos, ¿no? De que tienen un cuaderno de notas, están tomando su agenda ahí de que todos los días, ¿no? Y ya ahí mantienen toda su información. Puede ser que tengan un cuaderno con recordatorios, puede ser que en el celular tengan ahí recordatorios o notas también igualmente. A lo mejor están tomando en algún punto, están registrando sus tiempos para mejorar en lo que viene siendo gestión personal de tiempos. Y todo esto ya puede ser que de alguna forma ellos tengan un sistema que les sirva, sea en papel, sea en computadora, desde el móvil, pero de alguna forma esto nos beneficia buscando que, por ejemplo, tener estos datos en un lugar centralizado, al alcance. También lo comentaba Diego, ese caso sobre esta persona de finanzas que realizó su dashboard y es bastante flexible, que le permite acceder a un nivel de detalle apropiado a sus necesidades. Son cuestiones que yo considero también bastante relevantes para lograr estos beneficios y lograr una cultura de toma de decisiones con datos también que sea provechoso para todos en la organización. Y ahora, sin hablar más sobre los beneficios, que yo creo que nos queda claro a todos, vamos a proceder a la siguiente diapositiva. Si gustas comentar algo, Pedro. Antes de pasar, Javier, me gustaría, todavía Diego hecho una pregunta y ya yo había pasado. Mira, justamente tengo un caso para responderla ejemplificando. Un caso, una empresa de retail donde hice un módulo de Business Intelligence. Entonces, es una empresa de retail donde semanalmente se reúne un comité a evaluar el resultado de la semana anterior y planificar esta semana. A principio de la semana se reunía a evaluarla. Antes de ingresar el Business Intelligence, cada quien llevaba su PowerPoint y sus cuadros en Excel y cada quien presentaba cada área, marketing, supply chain, comercial. Cuando ingreso, participo en la primera reunión simplemente de observador y veo un número. El de comercial presenta un número de venta, el de supply chain otro, y todo el mundo presenta sus propios datos. Luego que implementamos el modelo de Business Intelligence, en este caso fue con Tableau, el gerente semanalmente decía, aquí ya nadie trae ni un PowerPoint ni un Excel. Se prepararon dashboards para cada una de las áreas, se establecieron, así como vieron este esquema de análisis, se establecieron cuáles son los KPI importantes para cada área y qué meta tenía cada uno de esos KPI. Entonces ellos en la reunión lo que hacían era simplemente abrir, y esto estaba en el Tableau Server, estaba conectado directamente a la base de datos que ellos en ningún momento entraban a manipular ni a cambiar los datos. Estaba todo conectado directamente y actualizado de forma también automática. Entonces ellos tenían que pararse simplemente a explicar los por qué. ¿Por qué está en amarillo? ¿Por qué está en rojo? ¿Qué acción van a tomar? Y tomar la acción. Entonces el gerente allí implementó la cultura, así como dicen ustedes, el gerente compró la idea y la implementó. Mire, yo quiero que todo el mundo me va a presentar su dashboard porque ya los números fueron verificados, las fórmulas fueron verificadas. Entonces lo que aparece de venta allí es efectivamente la venta. Lo que aparece allí de stock inventario es efectivamente el inventario. Lo que aparece de tráfico es tráfico. Entonces era explicar por qué el tráfico no subió, falló tu post, falló, etc.
Entonces, cada área lo que hacía era buscar los análisis, llevaba los análisis correspondientes y le exigieron que llevara unos 5 porqués. O sea, que llevara unas 5 explicaciones de por qué. ¿Por qué no está el tráfico? ¿Por qué vino menos gente? ¿Por qué vino menos gente? ¿Por qué está lloviendo? ¿Y por qué no previste que iba a llover? O sea, ese tipo de cosas era lo que el tiempo que invertían en preparar los Excel y en los PowerPoint, entonces lo dedicaban a hacer análisis de información. Y el segundo caso que les comentaba también de la obra, la construcción, cuando llegué, una obra que tenía 2 años atrasada, tenía que entregarse, era de 3 años de obra, una obra pública, entonces tenía 2 años ya y en la primera reunión que participo, un ingeniero dice que estaba en 30%, otro dice que estaba en 40% de avance de la obra, y empiezan ellos a dar sus números allí. Uno era el jefe, el del proyecto, entonces ese era el número como oficial, pero el de abajo decía, pero ese no es el número, yo tengo un avance mayor. Y estaba en esa discusión. Un día, el dueño de la constructora llegó y dijo, perdemos muchísimo tiempo en estas reuniones. Tengo acá a los mejores arquitectos e ingenieros de Santa Cruz, que estoy en Santa Cruz, Bolivia. Entonces, cada hora de esta reunión me cuesta un dineral. 30 personas metidas aquí en esta reunión. Contraté un servicio de Business Intelligence y el número que va a estar allí es el número que va a tener el avance en la obra. Y entonces me reuní, por supuesto, con todos los ingenieros y armamos los cálculos exactamente para medir el avance global, el avance por bloque, el avance por edificio, el avance por tipo de obra, etcétera, ¿no? Bueno, obra gruesa, obra fina, plomería, electricidad. Cada una de las fórmulas, cómo se fue armando eso con los ingenieros, en que ya la reunión comenzaba mostrando el informe y de allí empezaba por qué no avanzó electricidad, por qué plomería no avanzó lo esperado, por qué. Y se tenía el avance comparativo con la semana anterior, el avance comparativo versus el cronograma, etcétera. Entonces, cuando de arriba se promueve la cultura de datos, la organización va a tener beneficios, pero también la información que se va a presentar debe ser validada con cada una de las áreas, porque recordemos que cada área es especialista en su área, ¿no? El de finanzas no va a saber más de comercial que el comercial. El comercial no va a saber más de supply chain que el experto de supply chain. Y así sucesivamente. El analista de Business Intelligence no va a ser el erudito que sabe de todas las áreas. Necesita validar toda la información que va a mostrar con los especialistas de cada una de las áreas. Eso les quería comentar. Está excelente, Pedro, y tiene mucha razón. Hay muchas cosas que pudiéramos comentar de los beneficios y eso que comentas de mantener seguridad, ¿no?, de la información entre las distintas áreas también, y asimismo que la información cuadre, ¿no?, de lo que hizo una persona con lo que hizo otra persona. También lo que comentas respecto a automatización de tiempos, ¿no?, que le llevaba a una persona a hacer cierto tipo de tareas, ahora cómo implementando este tipo de sistemas también les apoya con esto. Y yo creo que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Muchos de nosotros ya hemos comentado aquí con respecto a la transición a la toma de decisiones y más que nada estamos un poco escasos de tiempo debido a que algunos de nosotros nos tenemos que ocupar en unos 20 minutos. Vamos a intentar cerrar en 15 minutos. Yo considero que lo que pudiéramos comentar aquí, porque ya hemos hablado de ciertos casos de éxito, ciertos casos de fracaso, ciertas plataformas, habilidades que necesitamos. Tal vez lo que pudiéramos aportar cada uno de nosotros aquí son sugerencias y recomendaciones para una transición exitosa. Esas es un par de sugerencias que pudiéramos aportar para esas personas que tienen, por ejemplo, dudas con respecto a cómo empezar con esta transición o los que estén en un proceso ya actualmente, ¿qué les pudiéramos aportar? Si gustas igualmente comenzar con esto, Pedro, te lo agradecería. Sí, yo le recomendaría a una pequeña o una pyme que debe comenzar primero a planificar, realizar un proceso de planificación estratégica de la empresa y definir claramente los objetivos para cada una de las áreas. Definir cuál es el indicador que explica mejor el resultado o el cumplimiento de la planificación en cada una de las áreas. En función de esto, buscar los datos adecuados que expliquen ese indicador o ese objetivo dentro de cada una de estas áreas. Si ese dato no existe,
utilizar muchísimas de las herramientas que hay, herramientas gratuitas, herramientas de pago, para empezar a capturar este dato y también que comience a pensar, a utilizar sobre la estadística y pueda incorporar modelos de análisis descriptivo, pero también análisis predictivo. Y no es necesario, o sea, evidentemente cuando maneja mucho volumen de datos, es necesario alquilar nubes, alquilar estos servicios que están ya ofreciéndose a través, por ejemplo, de Axo, como comenta Alfredo, pero se puede hacer pequeños modelos utilizando herramientas conocidísimas de Machine Learning, de inteligencia artificial, como Python o como R, que pueden integrarse con cualquiera de las herramientas de visualización de datos o de visualización de información, como es Power BI, Tableau, ClickSense. Entonces, poder incorporar allí esos análisis predictivos que mencionaba Alfredo, incorporar allí modelos de clúster, modelos de proyección, modelos de análisis de serie de tiempo, para que puedan también pensar hacia futuro. Según este comportamiento, si no cambio este comportamiento histórico que estoy teniendo, voy a mantener los mismos resultados. Entonces, comience por planificar, establecer esquemas de análisis y por buscar la herramienta más adecuada a la que se ajuste al modelo de negocio. Y por último, buscar a las personas con los conocimientos. No todo el mundo sabe, tal vez puede ser muy caro contratar a un científico de datos o muy caro contratar a un analista de inteligencia de negocio, pero la relación costo-beneficio en el tiempo realmente va a ser más beneficio que costo. Sí, sin duda es un proceso lento en la mayoría de los casos, pero sí, como bien lo comentas, en el largo plazo es donde se empiezan a ver grandes beneficios. Muchas gracias, Pedro. Te deseo los controles, Diego, adelante. Sí, bueno, rápido. Sí, lo primero es planificar, como bien comenta Pedro, ¿no? Tener una visión de a dónde se quiere llegar, establecer los pasos que eventualmente pueden cambiar, pero simplemente ponerlo en papel al inicio te permite saber hacia dónde quieres llegar y de qué manera podrías llegar ahí, a pesar de que en el camino sí podría cambiar, ¿no? Ya una vez que hayas planificado, que hayas identificado los indicadores que mejor representan la operación o lo que quieres representar, pues también es importante que, bueno, y también lo comentó Pedro, ¿no? La parte de que los dos ejemplos que mencionó, el ejemplo de la empresa de retail, de empresa venta al por menor y de construcción, pues estos dos ejemplos comenzaron por medio de la cabeza, pues tuvieron éxito porque la cabeza estaba comprometida, ¿no? Pero también cuando la cabeza está comprometida, creo que es importante que las personas que estén abajo, que estén abajo de la cabeza, pues se debe llegar a acuerdos, ¿no? De acuerdos de diferente índole y ahí puede entrar una guerra de poder que hay que evitar, ¿no? Entonces, también es muy importante que las personas que estén que estén en esa empresa, pues que entiendan que esto es para un bien mayor, que se va a tener que ceder en algunas partes, porque se está estableciendo una nueva gobernabilidad en la manera en la que se están tomando los datos, perdón, en la manera que se van a tomar las decisiones. Entonces, pues también es un proceso lento, como mencionas, Javier, y es importante que las personas que van a traer este cambio tengan la capacidad de llegar a un acuerdo. Entonces, aquí estamos hablando de llegar a acuerdos entre las diferentes partes. Entonces, aquí estamos hablando de habilidades blandas, ¿no? Habilidades sociales, habilidades, los soft skills que le llaman en inglés, ¿no? Entonces, esas habilidades también son muy importantes. Y la herramienta que se decida utilizar, pues yo sí considero que hay herramientas que están mejor diseñadas para ciertas cosas. Cada herramienta considero que tiene su nicho en el mercado y está diseñada para algo en lo que es muy bueno, pero también la puedes utilizar en otras áreas, ¿no? Entonces, independientemente de la herramienta, o sea, cualquier herramienta te puede servir, pues. Entonces, se puede empezar con Excel, que Excel es una excelente herramienta. Es muy amplio lo que se puede hacer ahí. Es muy flexible, te permite hacer muchas cosas. Y
Y ya conforme se empieza a permear esta cultura, pues puedes ir avanzando a una herramienta que esté mejor adaptada a tus necesidades, ¿no? También, y antes de terminar mi participación en este sentido, hay muchos recursos disponibles en los cuales se pueden aprender todas estas herramientas que estamos platicando, ¿no? Los cursos de Javier, de Pedro, Néstor y Alfredo, pues todos ellos pues son buenos recursos, ¿no? Para aprender a utilizar estas herramientas, vaya. Entonces, yo sí recomendaría tomar si tú eres el encargado de implementar estas herramientas, tomar un curso, algo estructurado, en el sentido de que para aprender a utilizar una herramienta, ¿no? Porque luego puede verse muy fácil cómo utilizar la herramienta, pero sí debes de considerar ciertas cosas para que todo funcione adecuadamente. Y creo que Alfredo lo mencionó al momento de que estaba hablando de que el data warehousing en Power BI e incluso tener todas tus tablas mal relacionadas, pues eso te puede impactar y puede hacer que el proyecto que se traiga no sea exitoso, ¿no? Entonces, sí buscar un aprendizaje estructurado para poder apresurar o hacer más rápido la implementación de este tipo de softwares, una vez que ya hayas hecho todo el trabajo previo de planificación, indicador, llegar a acuerdos, etc., ¿no? Entonces, si ya están en ese punto, pues sí tomar un aprendizaje, sí tomar un camino estructurado, ¿no? Para que tenga mayor probabilidad de éxito el proyecto, ¿no? O el proyecto o el cambio de cultura hacia una cultura basándose, una cultura de toma de decisiones basada en datos. Y esa es mi participación, Javier. Excelente, Diego, y gracias por compartir todos estos tips y recomendaciones. De seguro muchos van a agradecerlo, y por nuestra parte, esos recursos ya en la siguiente diapositiva vamos a cerrar y platicar acerca de cómo pueden conectar con nosotros, e igualmente acceder a estos recursos. A continuación vamos a hablar sobre eso, pero igualmente en este momento pasamos con Néstor para que nos comente sus recomendaciones. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Javier. Voy a ser muy breve en el tema de recomendaciones. Para una empresa pequeña, lo que yo recomendaría es que dejen este tema de migración que se va a hacer con el tema de datos, dejen encargado a los expertos. Lo que pasa es que usualmente cuando hay empresas pequeñas, los recursos no son tan buenos, ¿verdad? Porque esa es la realidad, se empieza de poquitos y conforme vaya avanzando la empresa, pues va creciendo los ingresos. Pero, y la tendencia es que el pequeño empresario quiere hacerlo todo. Quiere hacer las llamadas, quiere hacer las cobranzas, ¿por qué? Porque quiere minimizar costos, ¿verdad? Pero la recomendación sería, hagamos un esfuerzo y contratemos a alguien que conoce los datos, que maneja los sistemas, que conoce cómo jalar la información, que conoce el sistema de estos programas de Business Intelligence, porque ellos son los que van a hacer mejor el trabajo. Y como dijo Pedro, pues a largo plazo se van a ver los beneficios muy, muy buenos. Y para las empresas grandes, obviamente, como ya tienen recursos, sigan contratando expertos. Pues eso les va a ayudar mucho a ahorrar tiempo, a minimizar tiempo y tomar decisiones, obviamente, en sus negocios. Sí, eso es todo referente a mi participación en este punto. Gracias, Néstor, por tus sugerencias. Fue algo muy conciso. Va a ser muy tomado en cuenta, ya lo creo. Y procedemos con Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Sí, justamente ya acotando, han dicho casi todo acá los maestros. Bueno, ante todo, como bien lo dicen, siempre tener una fuente confiable en lo que es el proyecto que van a realizar. Y si son iniciadores en lo que es el mundo de la data, sea cual sea la rama en CBI, Analytics, etcétera, siempre vayan de la mano con el negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ser un experto en Power BI o en BI en sí, en las plataformas, pero yo no conozco en sí el negocio, cómo funciona. Entonces, siempre es bueno sentarse con el jefe o con el guía de negocio para poder saber cuál es la mejor performance para poder en sí hacer un proyecto. Siempre ir de la mano con él, porque hay muchas veces en las cuales haces tú tu proyecto según tu perspectiva, pero hay veces en los cuales ellos tienen unos casos especiales en los cuales tienes que aplicar, pues, ¿no?
Y nada, al momento, por ejemplo, de hacer una limpieza de datos, darle las reglas que ellos mismos te dicen. Bueno, por ejemplo, en el caso acá de celulares, te pueden decir, ¿sabes qué? Que sea numérico, que tenga 9 dígitos, que empiece con 9 y así, varios casos en los cuales tú dices, ya, si es esto, lo valido, si no, pues no, no lo consideraré. Entonces, es siempre bueno hablar o estar de la mano con la persona que sabe el negocio y así vas a complementarte muy bien, porque aparte de saber en sí el área de datos en lo cual te has especializado, también vas a saber cómo es el negocio en sí, pues, ¿no? Ese sería más que todo mi aporte. Y recuerden siempre estar practicando, actualizándose. Y nada, muchachos, un gusto y ha sido un momento muy grato. Igualmente, Alfredo, muchas gracias por tus comentarios. Por mi parte, y para cerrar con esta diapositiva y proceder ahora sí al cierre, yo concuerdo con bastantes cosas que comentan ustedes y la verdad es que quisiera poder platicar más a fondo porque seguro tenemos muchas historias, muchos casos de éxito y fracaso, pero sí nos limita un poco el tiempo en este momento. Lo que yo quiero comentar sobre sugerencias y recomendaciones, ya lo comentaba Pedro también y Diego, de que el, la parte de la planificación, ¿no?, que lleva tanto los analistas como las personas, yo considero que esto debería ser un proceso iterativo en el sentido de que tenemos que mantenernos planificando constantemente con respecto a cambios en los procesos de la compañía, nuevas tecnologías, como ya lo comenta Alfredo también, de que es mantenernos actualizados y igualmente planificar nuevamente con respecto a estos factores externos, ¿no?, también que pueden ocurrir como lo que está sucediendo actualmente. Se están adaptando muchas compañías a todas las tendencias digitales que se han estado comentando, pero de una manera más forzosa actualmente. Pero en sí, yo creo que ciertos puntos como sugerencias para las personas que ya se encuentran en una transición de estar implementando algún sistema de información o estar haciendo algún dashboard, sucede yo lo que veo como un caso de fracaso típico o un impedimento es que comentan los analistas o comentan los líderes de que los usuarios son muy resistentes al cambio. Ya están haciendo algo actualmente y quieren mantenerse haciendo eso sin importar que ya se ha implementado un nuevo sistema que puede ser mucho mejor, pero muchas veces, y como ya lo comentaba Pedro, hay que preguntarnos por qué 5, 6, 7 veces, por qué son resistentes al cambio. Y yo, de hecho, realicé una tesis de maestría del 2016 al 2018. Y lo que les quiero comentar es que en esta tesis yo verificaba cómo es que los sistemas de información impactan en la toma de decisiones, tal cual así fue mi tesis, ese fue el título, de los procesos administrativos. Y lo que yo vi, porque hice encuestas, en resumen lo que veía es que no era la persona como tal resistente al cambio. Lo que más importaba y lo que tenía una correlación fuerte era que principalmente los procesos, no verificar que los procesos cuenten con roles establecidos, estándares documentados y que la gente esté atenta a seguirlos. Siguiendo de eso, ya se puede impartir, por ejemplo, a verificar con respecto al sistema de información si cuadra o no con el proceso, si está actualizado. Y seguido de esto, también corroborar si las personas, los usuarios, si cuentan con las herramientas, dispositivos, toda la infraestructura necesaria para poder tomar decisiones. Ahorita, por ejemplo, también Diego comentaba sobre si hay vendedores que no están en oficina, que están visitando clientes, por ejemplo. Muchas veces les ponen un sistema del cual tienen que tomar decisión, pero si tienen, por ejemplo, un dispositivo móvil con el sistema, pero no cuentan con datos móviles o internet, esto les impide poder continuar con este proceso. Pues hay que asegurarnos de que los usuarios cuenten como tal con las herramientas y eso que requieren pues para poder hacer buen uso de esto. Además también contar con soporte y entrenamiento por la parte del departamento de TI, en la mayoría de los casos, los analistas de datos, estar impartiendo lo que viene siendo este soporte en tiempo y forma y entrenando a los usuarios. Igualmente, para culminar, y es sumamente importante también verificar que por mi parte yo considero que el sistema como tal, verificar que sea funcional, que esté disponible. Muchas veces queremos utilizar un sistema y no tenemos acceso a él, pues de alguna forma no está disponible por X o Y razón.
Y además verificando eso que comentaba Diego sobre la flexibilidad que tiene que tener el sistema de ser integrado a nuestros procesos, otras actividades con APIs, varias cuestiones, también podemos verificarlo. Y asimismo la información o los datos que ya los convertimos en información o en conocimiento, estos tienen que ser, yo considero que sean relevantes para nuestra toma de decisiones. Tiene que estar sumamente actualizada, ¿no? Para poder continuar con el proceso establecido. Y asimismo, ya lo comentaban sobre que sean fuentes confiables. Si un usuario no cree en esa fuente, no va a tener un éxito este sistema. Hay que verificar que las fuentes sean confiables y todos los aspectos que les comento. Yo creo que en resumen les pudiera comentar eso en este momento. Y si nadie más tiene algo que comentar, podemos proceder al cierre. No sé si alguien quisiera complementar con algo más. Todo clarísimo. Fabuloso. Entonces, esas fueron mis sugerencias. Y por parte del cierre, igualmente agradecer a todos los que asistieron. Les voy a dar la oportunidad de platicar a cada uno de ustedes. Estoy colocando en pantalla cómo pueden conectar con nosotros en LinkedIn, que es por ese medio donde nosotros nos conocimos y estamos en contacto y es una gran fuente de comunidad, conectar con gente, conectar con nosotros, proporcionarnos sugerencias, comentarios, lo que gusten. Entonces, si alguno de ustedes pudiera resumir, aparte de cómo pueden conectar, si tienen algún sitio, algún lado donde pudieran conectar con ustedes, puede comentarlo y ya cerrar con esta conversación. Procedemos en el mismo orden. Si gustas comenzar, Pedro. Sí, bueno, igualmente ha sido un gustazo, en verdad, porque es reunirnos y prácticamente podemos pasar horas hablando aquí sobre lo que nosotros nos apasiona, que es crear información a partir de los datos, ¿no? Contar historias con esos datos y ser como médico, ¿no? Llegar al diagnóstico y decirle a las empresas qué necesita hacer. Podemos pasar aquí horas en eso. Entonces, muchas gracias Javier, Diego, Néstor, Alfredo. Un gusto conocerlos. Espero que podamos seguir haciendo cosas en el futuro. Y sí, si necesitan contactarme por algún mensaje, alguna recomendación, alguna consulta, aquí este contacto por la red de LinkedIn. También pueden tal vez consultar los cursos que tenemos colocados en Udemy por mi nombre, Pedro Daniel Alcalá Rojas, ¿cómo está? Allí tengo hasta la fecha, tengo 21 cursos colocados y sigo con ideas de generar otros. Y siempre todos están enfocados a casos prácticos que he hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría eso en una empresa? También tengo un sitio web, PE Alcalá, que es como una especie de blog, ahí también. Y tengo un canal YouTube, lo tengo un tanto descuidado, tengo bastante contenido colocado allí, pero no estoy tan al día a día, que es igual Business Intelligence PE Alcalá. Entonces me pueden contactar por cualquiera de esas redes sociales, por Udemy, por LinkedIn, en el Facebook también PE Alcalá, igualmente en Twitter está con PE Alcalá. Entonces simplemente meten en Google PE Alcalá y todo lo que aparece de PE Alcalá es mío prácticamente. Entonces, muchas gracias, un gustazo y dudas, preguntas. Me encanta esto, inclusive me conecto con alumnos, los ayudo a preparar sus propios dashboards, simplemente porque de cada una de esas interacciones es un aprendizaje para mí, ¿no? Distintos focos y el consultor enriquece mucho su conocimiento porque va picando en cada empresa, así él aporta, pero a la siguiente le aporta su experiencia más la que aprendió en esta nueva empresa y así va aportando. Igualito hacemos como profesores o como tutores de cursos online. Excelente, Pedro. Igualmente agradezco la iniciativa, ¿no? De tener esta conversación y a todos ustedes. Es la primera vez que platicamos en persona, de forma virtual, ¿no? Pero nos conocemos en persona, Pedro. Y fabuloso, ¿no? Y todas las fuentes que comentó Pedro las voy a agregar en el video, las van a poder ver en la pantalla para poder acceder a estas fuentes. Y totalmente agradecido con tu participación, Pedro. Yo creo que muchas personas van a buscar seguir tu contenido, aprender de tu parte y de seguro hacerte tus comentarios, sugerencias, consultas, todo lo que hace viene. Muchas gracias. Adelante, Diego.
Sí, excelente, excelente sesión. Me voy con muchas más ideas y una perspectiva más grande, ¿no? De lo que está pasando en el mundo del análisis de datos y ahorita específicamente tomar decisiones con datos, ¿no? De mi parte, pues pueden contactar ahí donde, en el link que está poniendo Javier, mi nombre de usuario en LinkedIn, y también pueden ir a mi página, serdatapro.com. Ahí publico como un tipo videoblog. Entonces ahí puedes encontrarlo y aparte de otras cosas que hago, ¿no? Entonces, y eso que menciona Pedro es muy importante, la parte de que con cada interacción a mí también me beneficia, o sea, la interacción con todos mis alumnos y también con ustedes y con cualquier persona que quiera mandarme un mensaje o un comentario o lo que sea, todo eso también aporta y me permite seguir creciendo, ¿no? Entonces, los espero ahí. Cualquier cosa ya saben, me pueden mandar un mensaje por LinkedIn y también buscarme en Udemy, digo, si les interesa también me pueden encontrar ahí. Muchas gracias. Gracias, Diego, y muchas gracias por tu participación. Igualmente, siempre, siempre quieres participar en este tipo de eventos y la verdad estoy muy agradecido con eso. Adelante, Néstor. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sí, de todas maneras, esta ha sido una conversación muy interesante. Tenemos diferentes tipos de backgrounds y esto definitivamente enriquece la entrevista, ¿verdad? Para los que quieren contactarse conmigo, me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar también en Facebook. Eh, el canal de YouTube se llama Visexualization y ya lo vas a poder compartir, Javier, el link. También me pueden encontrar en Instagram como Néstor Adrián Sen. Y, y en YouTube, por supuesto, tengo eh, contenido en ambos idiomas, en inglés y español. Entonces, para los que les gusta aprender en inglés, también tengo en inglés. Y obviamente para los que les gusta en nuestro idioma nativo, que le comentaba a Javier, no sé si hablo bien el español ahora porque se confunde el cerebro ahora, pero bueno, ahí encuentran el contenido. Y obviamente, si tienen preguntas, pues háganmelas saber. Estamos aquí para ayudarlos con lo que se puede. Y también ampliar un poquito en lo que comentó Diego y Pedro, que las preguntas en realidad son oportunidades para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos todo. Y siempre hay algo nuevo y siempre hay algo nuevo que uno aprende de una pregunta. Entonces, no tengan duda, no sean temerosos, envíenos las preguntas, dejen sus comentarios, que estaremos muy dispuestos a responderlas acá. Gracias, Javier. Así es, gracias, Néstor. Y igualmente agradecer tu participación y sí, muy importante poder conocer sus sugerencias y su feedback. Ya lo comentarías, Néstor. Va a ser asombroso que puedan comentar. Alfredo, si gustas comentar con respecto a dónde pueden encontrarte igualmente. Sí, bueno, yo soy muy activo en lo que es LinkedIn, estoy compartiendo información o las cosas interesantes que pueda realizar. En LinkedIn más que todo soy más activo, ahí pueden encontrar, también tengo un canal de YouTube que se llama Cultura en Datos, todo junto, en el cual ahí, si ustedes están interesados en lo que es BI, pero netamente con SQL Server, pues ahí he hecho un pequeño mini curso de 4 videos donde pueden ver de manera general todo, partiendo del caso de negocio, haciendo full código Transact y entre otras cosas más. Ahí lo pueden revisar y pueden chequearlo, pues, ¿no? Bueno, también si está, tal vez son de Perú los que están viendo el video, comparto eventos que se realizan gratuitos, también ponencias que estoy participando, tanto de base de datos, de business intelligence como lo que es nube. Y nada, siempre estoy dispuesto a poder ayudar a los demás. Realizo también talleres, bueno, gratuitos, justamente ahorita estoy realizando un taller de Power BI para personas que no son netamente TI. Y el objetivo siempre es aprender un poquito más, pues, ¿no? Y inculcarle a las personas que de una manera u otra pueden seguir con este lineamiento de datos y sacarle mucho, mucho provecho a este mundo tan amplio y tan provechoso que es la data.
Te agradezco, Alfredo. Y sí, todas las fuentes que nos comentaste ya van a aparecer en pantalla. Y pues igualmente la de todos, ¿no? Muchas gracias por compartir cómo pueden contactarlo, los distintos medios de aprendizaje para el que sea de interés. Y pues cualquier sugerencia que nos puedan hacer llegar, totalmente agradecidos. Y por mi parte, pues también para cerrar, ahí está mi LinkedIn. También creo que soy sumamente activo por ese medio. Es por ese medio donde contacto a todos ustedes y pudiéramos seguir con ese tipo de conversaciones también. Espero podamos seguir colaborando juntos. Y sí, muchas gracias por todo esto. Yo creo que muchos nos vamos a llevar muchas buenas ideas de esto. Ahí vamos a estar todos en contacto. Saludos y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, disfrútenlo. Nos vemos la Gracias, próxima. Javier. Saludos a todos, Gracias a todos. cuídense mucho. Bueno, cuídense, nos vemos. Bye.